Buenas tardes, compañeros y licenciado. En esta oportunidad hablaremos sobre las secciones 25, costos por préstamos, y sección 29, impuestos a las ganancias. Somos el grupo número 1, el cual están integrados por los compañeros Brenda Miranda, Dalila López, María Axiquín, Donis Alvarado y mi persona. Costos por préstamos. Según el párrafo 25.1, los costos por préstamos son todos aquellos costos y gastos en que incurre una entidad en un periodo. Los costos incluyen gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, arrendamientos financieros, diferencias de cambios procedentes de préstamos en moneda extranjera. Según el párrafo 25.2 establece el reconocimiento en que una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el que incurre una entidad. Información a revelar. La entidad revelará también la medición inicial y posterior que una entidad debe utilizar el método de interés efectivo, es decir, el costo amortizado. Hacemos referencia de NIF-MIMES al impuesto sobre la renta, que es el decreto número 10-2012 del decreto de Guatemala. Hablaremos en su párrafo 4, artículo 4, artículo 5, artículo 21, párrafo 16 y artículo 24. Hace mención sobre los costos por préstamos, en lo que con una entidad pueda basarse para poder hacer un crédito en un banco, ¿verdad? Entonces le dice que los intereses, según el artículo 25, párrafo 16, los intereses, los diferenciales de precios, cargos por financiamiento, rendimientos que se paguen derivados de instrumentos financieros, la apertura de crédito, el crédito documentario o los préstamos de dinero, etc. Impuesto. Ahora hablaremos sobre la sección 29, impuestos a las ganancias. Según el párrafo 29.2, una entidad reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. También establece en su párrafo 29.4 que una entidad reconocerá un pasivo por impuesto corriente por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y periodos anteriores. Párrafo 29.5, una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal. Párrafo 29.6, una entidad medirá un pasivo o activos por impuestos corrientes a los importes que se esperan pagar o recuperar, utilizando tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada. Continuaremos con la compañera. Buenos días. Continuando con la presentación, hablaré acerca del impuesto diferido. El impuesto diferido es la diferencia que existe entre los estados financieros elaborados de acuerdo a una base NIF, en este caso NIF para pymes, y uno elaborado de acuerdo a una base fiscal, en el caso de Guatemala el impuesto sobre la renta. Esta sección nos indica cómo vamos a reconocer estas diferencias que surgen al momento de evaluar nuestros activos y pasivos. Cabe mencionar que de acuerdo a lo que establece el decreto 10-2012 de la Ley de Actualización Tributaria, el impuesto diferido no es considerado para su reconocimiento. La ley del ISR no lo toma en cuenta. Principios del reconocimiento general. La norma indica que se va a reconocer un activo o un pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros como resultados de transacciones y sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos de los activos y pasivos de entidad en estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de autoridades fiscales o estados financieros elaborados en base fiscal, y la compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizadas hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Cuando no exista diferencia entre esto, no surgirá un impuesto diferido. La
base fiscal y las diferencias temporarias. La norma indica que la base fiscal de un activo va a ser el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales la entidad vaya a obtener en el futuro. Y cuando recupere estos activos a los importes en libros. La base fiscal de un pasivo es de igual forma el importe en libros, pero en este caso vamos a restar cualquier importe que sea deducible fiscalmente con respecto a estos pasivos en periodos futuros. De acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria, en el artículo 72 nos indica cómo vamos a obtener la base imponible, que vamos a obtenerla de acuerdo a la renta neta menos las deducciones para obtener la renta imponible. La norma indica que va a reconocer un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias, excepto las siguientes: el reconocimiento inicial de una plusvalía o el reconocimiento de un activo o pasivo en transacciones que no sean una combinación de negocio o que no tenga efecto ni a la ganancia contable ni a la pérdida fiscal. Un ejemplo de las diferencias temporarias las podemos encontrar en la depreciación. En ocasiones la depreciación fiscal no es tan rápida como la depreciación contable. En este ejemplo podemos observar el método de saldos decrecientes y en este lo está elaborado por los porcentajes máximos legales de acuerdo al ISR. Por ello es que obtenemos una diferencia de 90.140. En este caso, acá es como reconocemos o vamos a reconocer el impuesto diferido. Las diferencias temporarias deducibles, a diferencia de las imponibles, dice que la base contable debe ser mayor que la base fiscal. Así también que todas las diferencias temporarias que sean deducibles se reconocerán como un activo. Y también se debe considerar que resulte probable que se disponga de una ganancia fiscal futura. En las pérdidas y créditos fiscales no utilizados se debe reconocer un activo por estos impuestos diferidos, siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de las ganancias fiscales futuras. Al evaluar la probabilidad que se pueda disponer de ganancias fiscales, se debe considerar los siguientes criterios. Número 1. Si la entidad tiene las diferencias temporarias imponibles con la misma autoridad fiscal, que pueda dar lugar a importes imponibles, los cuales se deben utilizar antes de que estos expiren. También, si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de prescribir el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales que no han sido utilizados. También, si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables. Y por último, si la entidad dispone de una planificación fiscal que vaya generando ganancias fiscales entre los periodos. En las reconsideraciones de activos por impuestos diferidos no reconocidos, al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos, los cuales no han sido reconocidos, y se procederá a registrar un activo de esta naturaleza, la cual anteriormente no había sido reconocido. En las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, así como también en las participaciones en negocios conjuntos, pueden aparecer también diferencias temporarias en algunas situaciones, como por ejemplo cuando existan diferencias en el importe en libros de estas inversiones, también por la existencia de ganancias que no han sido distribuidas, también por las diferencias de cambio cuando dentro de estas subsidiarias o sucursales o asociadas o los negocios en conjunto se encuentran en países distintos, o también por la reducción del importe en libros de estas mismas inversiones. Continuando con la exposición de la sección 29.25 de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y como participaciones en negocios conjuntos, nos dice que una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles, excepto en la que una controladora, inversor o participante sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria o que sea probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible.
Así también la sección nos menciona la medición del impuesto diferido, en la que una entidad medirá un pasivo usando las tasas impositivos y la liquidación fiscal que hayan sido aprobadas. En este caso tenemos la ley del ISR de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en Guatemala, como también nos menciona las tasas promedios, la cual se reflejarán las consecuencias fiscales de forma que la entidad espera en la fecha sobre que se informe, o que si un activo o pasivo por impuestos surge de propiedades de inversión que se miden a su valor razonable. Así también se muestra un cuadro de cálculo que es el impuesto corriente más el impuesto diferido, lo cual nos da el impuesto a las ganancias, ya que el importe en libros de un activo debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre que se informe, y que esta reducción debe ser objeto de reversión en la medida que pase a ser probable que haya disponible fiscal. Así también, ¿por qué se genera este hecho? Porque algunos ingresos y gastos no son grabados o deducibles en el periodo sobre el que se registran los estados financieros, o que la entidad no los puede incluir en la declaración de renta de ese periodo, por ejemplo cuando se vende o dan de baja las partidas en las que están asociadas el impuesto. En la sección nos menciona la medición de impuestos corrientes y diferidos, en la que nos dice que una entidad descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes, ya que es pagadero una tasa mayor o menor que se paga como dividendos a los accionistas de la entidad, o cuando la entidad reconozca un pasivo por pagar. Así también se muestra un ejemplo del impuesto corriente y diferido de una propiedad de inversión, ya que su valor contable es de 6.000, su base fiscal de 5.000 y su diferencia temporaria de 1.000, y una tarifa del 33% que refleja el impuesto diferido de los 330, lo cual se muestra en el estado de resultados en el año 1, el impuesto diferido de 1.000 y el impuesto de la renta de los 330, y el corriente en el año 2 de los 330 y el diferido que queda en negativo en los 330, y la utilidad neta de los 670. La sección nos menciona la retención fiscales sobre dividendos, en la que nos dice que una entidad que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligado a pagar una porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Estos montos pagados o por pagar a las autoridades se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. Presentación. Distribución en el resultado integral y en el patrimonio. Una entidad reconocerá el gasto por impuesto en el mismo componente del resultado integral total de operaciones continuas, operaciones discontinuas u otro resultado integral. Distribución entre partidas corrientes y no corrientes. Nos indican que cuando una entidad presente activos corrientes y no corrientes, así como pasivos corrientes y no corrientes, de forma separada en el estado de situación financiera, la entidad no clasificará ningún activo o pasivo por impuesto diferido como activo o pasivo corriente. Compensación. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y diferidos, así como los pasivos por impuestos corrientes y diferidos, si y solo si tiene el derecho exigible legalmente y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en términos netos. También nos indican de la información a revelar. Dentro de esta información nos indican que la entidad revelará información que permita a los usuarios evaluar la naturaleza y el efecto financiero de los impuestos corrientes y de los impuestos diferidos. Dentro de esta información tenemos los principales componentes del gasto por impuestos, que estos se pueden incluir según la sección 29, gastos e ingresos por impuestos a las ganancias, ajuste de los impuestos corrientes del periodo, gasto por impuestos diferidos relacionados con las tasas fiscales, importe de los beneficios de carácter fiscal, que estos pueden ser procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias, ajustes que surjan de un cambio de estatus fiscal y cambios de políticas y errores contables según la sección 10. También nos indican una entidad revelará la siguiente información de forma separada, que es impuestos corrientes y diferidos, que estos son relacionados con partidas reconocidas como partidas de otro resultado integral, explicación de cualquier diferencia significativa, explicación de cambios en las tasas impositivas aplicables entre el gasto por impuesto a las ganancias contables multiplicadas por la tasa impositiva aplicable y los importes de las diferencias temporarias deducibles. También nos indica de que cuando una entidad no compense activos y pasivos por impuestos
por impuestos, la entidad deberá revelar los importes que no han sido compensados y las razones por las cuales la aplicación de los requerimientos involuntarios de esfuerzos o costos desproporcionados. Gracias.